Bueno, a ver, recién hablamos del 17 de octubre de 1945, marcó un antes y un después en la historia argentina, y es por eso que tiene tanta significancia simbólica, porque aquella movilización popular y pacífica, Plaza de Mayo, fue la culminación, decíamos en el editorial, de un largo proceso político marcado por el fraude y la conspiración, por la entrega del patrimonio nacional y por la consolidación de un modelo de país al servicio de un sector contrario a los intereses de la nación. Pero así como nació el peronismo, también nació el antiperonismo. Así que un poco para hablar de todo esto, para hacer una relación entre lo que pasó allá en 1945 y lo que está pasando hoy en día, lo tenemos lo tenemos en contacto ya al historiador y politólogo Pablo Vázquez, a quien saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y muchas gracias por estar del otro lado, aceptaste Por favor. hacer esta entrevista. Así que bueno, lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Ayer, 17 de octubre, se cumplieron 80 años del nacimiento del peronismo, pero también del antiperonismo. Y te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Qué significó aquel 17 de octubre de 1945? Y si crees que esta dicotomía entre peronismo y antiperonismo alguna vez se va a terminar. Empiezo por lo segundo. Dale. Yo te diría que no, porque ya te doy un caso previo a la llegada del peronismo. Cuando se producen las invasiones inglesas, 1806, gobernó durante 40 días Beresford, fuimos colonia británica, por lo menos en Buenos Aires, por ese tiempo. El capitán Gillespie, que le servía de secretario, hizo sus memorias, porque él después se queda en el Río de la Plata, y ese sus memorias creo que era 30 años en el interior, bueno, hablando después de 1810, 1820, el que comentaba, era el secretario de Beresford y se notó dos cosas. Uno, que se le acercaron muchos vecinos a tributarle el respeto a Beresford, a regalarle en bandejas de plata algunas cosas, y anota él 60 nombres de vecinos que están dispuestos para lo que guste. Léase, en el marco de la invasión británica, nosotros ya teníamos traidores y gente que estaba con el enemigo. Sí. Así que cuando me dicen la red que hay una grieta o que el antiperonismo surge el 17 de octubre, en realidad hay un camino antipopular, claro, y antiargentino que viene de antaño, ya desde la propia invasión británica, que tuviste familias colaboracionistas y 60 personas que estaban disponibles para todo lo que quisiesen con Beresford. Más hubo, cuando Beresford es derrotado y encarcelado, hay algunos que lo ayudan a escaparse. Claro. Y es así como después logra ir a Inglaterra. Así que hay todo un camino de lo antinacional que tiene puntos previos a la llegada del peronismo, pero es cierto que desde la nominación del diputado radical Ernesto Sarmantino, ese 17 de octubre, en que éramos aluvión zoológico, a la definición de Karen Reichardt, que nosotros somos enfermos mentales, sí. Bueno, hay como un correlato de una visión antipueblo que es muy profunda en nuestro país y que, te diría, es la identidad más fuerte que existe en la Argentina, el antiperonismo, sí. Aún más que el peronismo, porque recién lo nombrabas. Hay algunos peronistas que van, que vienen, que van por un lado, por el otro, tipo Troilo. ¿Quién me dice que me fui si siempre estoy volviendo, no? Pero tenés así con vaivenes. Sí, sí, ahora, claro. El antiperonismo no, es férreo, es absoluto. No tenés, ahí no hay dobleces. Entonces, bueno, hay todo un camino, insisto, de lo antipopular, donde el federalismo de Rosas y los caudillos, el primer radicalismo con Irigoyen, el peronismo y los movimientos nacionales y populares actuales representarían ese camino, y después hay un férreo sector gorila, aún antes de que exista el término gorila, sí, que siempre estuvieron en contra de lo popular y prefirieron aliarse
al extranjero antes que admitir que una fuerza popular gobierne. Exacto, exacto. A ver, brevemente, ¿podés decirme qué significó aquel 17 de octubre? O de alguna manera ya me lo venís respondiendo con lo último que dijiste. Sí, en principio, no, pero hay que tener en cuenta el año, 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, una gran movida política en nuestro país, porque veníamos de la revolución del 4 de junio del 43, sectores políticos no solo estaban en contra de Farrell, sino sobre todo de la política social de Perón como secretario de Trabajo de Previsión, y hay un actor fundamental que es el embajador norteamericano, Rudy Braden, Mira, que opera como aglutinador de las fuerzas opositoras para terminar con el liderazgo de Perón, un liderazgo incipiente que se iba a proyectar más que seguro a una probable presidencia. El encarcelamiento de Perón, claro, el 8 de octubre, su despedida ante los trabajadores, la pérdida de los derechos sociales que había determinado Perón, de 120 decretos leyes en menos de 2 años, desde las vacaciones pagas hasta el aguinaldo y la declaración de legalidad de todos los partidos, de todos los sindicatos, al mismo nivel de otras organizaciones sociales, obviamente que generó una fuerte tensión, y el encarcelamiento de Perón llevado a Martín García, que es donde se encarceló al presidente Irigoyen, devino en una gran manifestación popular, aún traspasando lo que determinó la CGT en ese momento, que era el 18, sí, un día antes se movilizó el pueblo, y eso generó que la presión popular, y que es un sector popular que habitualmente no se manifestaba, cambiase del día a la noche la vida política de nuestro país. ¿Ahí puede ser que empiece a surgir lo que se llama la conciencia de clase del pueblo trabajador? Mira, hay un ejemplo que dio Blanca Luz Blum, era una poetisa uruguaya que en algún momento, que inicialmente colaboró con Perón. Ella relató que, bueno, tenía datos previos, que desde los ferrocarriles, Unión Ferroviaria y otros lados se estaba movilizando el pueblo aún antes de lo que determinó la CGT. Y estando en el puente Porredón, del conurbano hacia la capital, se da la orden de los militares de levantar el puente. Y mucha gente, era un riachuelo limpio, se tira a nado o va en barquito a cruzar ese riachuelo. Y la policía, que tenía que reprimirlos, en algún momento le cayó la ficha, los vio a ese obrero, a esa obrera, y lo ayudó a subir. Mirá. Lo ayudó a subir y hasta lo acompañó. Ahí tenés un hecho, cuando vos decís de conciencia y autoconciencia en sí para sí, sí, por parte de los obreros y por parte de algunos que estaban en contra y que acompañaron esa manifestación. Ahí fue la derrota, ahí, es ese momento que yo veo como marco simbólico que empieza la derrota de la oligarquía en ante el intento de terminar con Perón. Perón como un símbolo grande del pueblo, y esto tendrían que leerlo las autoridades actuales, ¿no? Que uno nunca sabe en qué momento de una movilización, de una acción popular, se produce la toma de conciencia hacia una construcción política superadora. Ojo, sobre todo con lo que atizan de odio, de violencia, de ataque de las fuerzas de seguridad y todo, siempre hay un hecho, y ese hecho no necesariamente es violento, es un hecho que es un clic, es algo que se produce y que le abre los ojos a muchos. Claro, totalmente. Siempre cuando hablamos del peronismo hablamos de un proyecto de país, ¿sí? La confrontación, sí, en realidad es esa, o sea, estamos hablando siempre de confrontar entre un espacio político que apuesta a un proyecto de país y otro espacio político que apuesta ¿a qué? ¿A un proyecto de colonia?
El proyecto fue claro en cuanto a que se explicitó en el accionar de Perón en por lo menos dos niveles. A nivel social, en lo que fue el trabajo de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, valga la redundancia, con un montón de derechos sociales que se dieron en ese momento. Te di el número, 120 decretos en leyes en 2 años, en comparación a 30 leyes que hubo desde el fin del siglo XIX hasta 1943 a favor del trabajador. Algunas no se cumplían. Te hago un paréntesis. Sí, vos fíjate que hizo Milei lo mismo en contra, todo al revés. Hizo lo mismo. No, Milei, sí, todo en contra. Todo al revés. La misma cantidad de decretos, la misma cosa, todo en contra de lo que hizo Perón en ese momento. Ahora sí, perdóname. No, está bien porque es también el mismo periodo, 2 años. Cuando claro. te agrego algo más, hubo algún aventurado que dijo al inicio de la gestión de Milei, desde el triunfo de Milei hasta sus primeros años, bueno, esto mucho tiene que ver con Perón, con un proyecto de uno que venía de afuera del sistema político, con un nuevo sector social, planteando un quiebre, en este caso a la casta y demás. Digo, no se equivoquen. Primero, Perón tenía un proyecto de nación inclusivo, claro, que lo demuestra uno en la tarea, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, incorporando a los trabajadores, reconociendo a los sindicatos, tendiéndole la mano a los humildes, y por el otro lado, impulsando el Consejo Nacional de Posguerra, estudiando desde las medidas económicas, financieras y de obra pública que tenía el país en vista del fin de la Segunda Guerra Mundial, y previendo que, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos hace falta, esto es lo que podemos ofrecer al mundo. Frente a ese planteo estratégico, no se puede comparar con lo actual, que al contrario, es un proyecto de saqueo. Claro. En el caso del peronismo, vos decís, bueno, este tenía un mismo proyecto, había otros que lo tenían similar. Bueno, la Unión Cívica Radical, si uno ve el programa de Avellaneda, que era el famoso programa que impulsa Frondizi y demás, había 2 sectores radicales, los unionistas y los intransigentes, que después sería con los años la UCRI. Tenían una beta, sobre todo el sector de Frondizi, más industrialista. El programa de Avellaneda es casi paralelo a lo que fue el primer peronismo. Tenían un drama que no les caía tan bien la cuestión del movimiento obrero. Claro. Y por el otro lado cuestionaban la lógica de Perón y el esquema de organización. Si tenés un proyecto industrialista y no te caen bien los obreros, hay una contradicción ahí muy importante. Pero pensémoslo cuando fue el gobierno de Frondizi, ¿no? El gobierno de Frondizi, yo te aventuro, era una especie de plan quinquenal para la Argentina blanca. Bueno. Era un plan quinquenal era un proyecto industrialista, sí, para los sectores medios. O sea, racista, ¿dónde? Era racista. No, en este caso te diría que el caso de Frondizi, cuando él gobierna, tenía una beta industrial, yo se la tengo que reconocer, en el marco desarrollista, pero apuntaba más a los sectores medios, o sea, al sector que clásicamente el radicalismo apunta a partir de los años 30. Claro. O sea, ese era su sector, junto con el sector universitario, estaba más cercano a la patronal, tenía sus intereses con Estados Unidos. Obviamente, el que vos me decís que es clasista y racista, y lo primero que hace, uno piensa en lo que fue la lucha en el frigorífico Lisandro de la Torre, que lo querían privatizar y los compañeros resisten esa medida, o atacar a los compañeros ferroviarios cuando quieren privatizar eso. Por supuesto que es un gobierno. Hoy, ojalá hubiese un Frondizi. Ojalá hubiese un Frondizi, con aunque sea una medida así, sí, porque por lo menos tienen altura para atacar al peronismo. Bueno, pero aparte... Esto es un desastre. No solo es un desastre, sino también, yo lo que noto siempre, recién te preguntaba sobre el proyecto colonial, ¿no? ¿Por qué la derecha argentina es anti-argentina y entreguista? O sea, porque uno puede decir, en Brasil, Bolsonaro
piensa igual que Milei, pero no entregó a la patria en sí, no mantuvo el tema del real, por ejemplo, lo mantuvo, le dio la fortaleza que tenía que tener, no entregó el país. Este tipo nos está regalando con moño y todo. Y la derecha argentina hace eso, nos endeuda de tal extremo que nos quita la independencia política a todo nivel y nos deja absolutamente dependientes de Estados Unidos, por lo general. Siempre con Estados Unidos, antes con Inglaterra. Sí, nuestra élite gobernante siempre vio a Inglaterra y Estados Unidos como su faro, y aparte ellos querían como tercerizar el poder. Vos recordá, desde lo que yo te dije de las invasiones inglesas. Claro. Alvear como director supremo que quiso ser ya dependiente de la propia Inglaterra. Los presidentes de la generación del 80 que se iban turnando simplemente por ser abogados de las empresas británicas. Para ellos les fue más fácil ser dependientes de los británicos y actuar meramente como gerentes que pensar un proyecto de desarrollo. Les era más fácil. Entonces ese fue un problema grande que, a diferencia de Brasil, es justo admitirlo, hasta la dictadura del 64, y eso que produjo una menor cantidad de desaparecidos y de acciones violentas, tuvo un sesgo industrialista muy fuerte, cosa que en la Argentina no. Tenía una matriz monetarista, el símbolo es Martínez de Hoz. Claro. O sea, nosotros tenemos toda una secuencia de 5 o 6 nombres, Krieger Bacena, Alzogaray, Martínez de Hoz, Cavallo, y termina con el propio Milei, que te diría que sería la secuencia de la dependencia. Absolutamente. Por eso digo, me llama mucho la atención esta postura de la élite de derecha que se dice liberal y que siempre fue entreguista, o sea, son anti-argentinos. A mí me cuesta, cuando digo esto, digo, ¿cómo puede ser que haya gente pobre, gente de clase media, que sea antiperonista? A mí me cuesta creerlo, asumirlo, quiero decir, ¿no? Porque yo cada vez que hablo con alguno de ellos, digo, lo miro como diciendo, ¿qué te puedo explicar? ¿Cómo hago para que razones de otra forma, que entiendas de qué estás hablando cuando hablas de todo esto, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero es un fenómeno del capitalismo mundial. Hay muchos pobres que creen que su adversario es el otro pobre, ¿no? ¿Hay algo de eso? No, seguro. En el caso argentino, lo que todo sector social que alguna vez representó al pueblo, que llegó al poder, no estuvo exento de contradicciones, pero al mismo tiempo los sectores de poder potenciaron esa contradicción desde los medios de comunicación, desde la difamación, desde la presión de los factores de poder. Entonces, obviamente que eso siempre está estigmatizado. Mira, ahora estoy en Villa Crespo, y están repartiendo los últimos papeles de difusión para la elección de la semana que viene. Entonces había unos pibes libertarios. Había un pibe libertario, entonces yo digo, dame un papelito. Bueno, ¿vas a votar? No, yo voy a votar por la otra lista, pero no soy desagradable, te acepto esto. Bien, no, ¿cómo lo vas a votar? Digo, ¿cómo vas a votar a esto? Me dice gritando, y era un pibe joven, que podía ser mi hijo. ¿Cómo vas a votar a estos que mataron a Nisman? Dame otro argumento, te digo yo. Digo, dame otro argumento. No, se robaron un PBI. Bueno, seguís atrasando. Dame otro argumento, algo un poco más piola, como para poder dar un debate. Pero bueno, estaba como medio crispado y no me dio el debate precisamente. Y después pasaba una señora grande que había recibido un papelito con la nieta y dice, bueno, esto no sé si los voy a votar, pero yo igual le decía a la nieta, a la Cristina de la banco. ¿Viste? Claro. Es una cosa... Sí. Y aparte no estamos en pleno Recoleta, estamos en pleno Villa Crespo, y sin embargo tenés una incursión de chicos que no son del barrio, que les cuesta encima empatizar con los ciudadanos que supuestamente los tienen que votar. Claro. Y por el otro lado, lo que vos decís, hay señoras, señores que por ahí están más cerca de nosotros, o que podrían votar otras expresiones, ¿no? Como Lustó, o algún otro, y sin embargo tienen el estigma o estigmatizan al peronismo o a Cristina, y eso es duro. Obviamente que también se machaca. Escuchamos hace unos días a
nuestro nuevo virrey, Scott Bessent, Sí. el secretario del Tesoro, que él tenía re claro que el problema era el peronismo. Sí, sí, sí. 2 veces. De hecho, llamó peronista a una funcionaria demócrata, a una diputada demócrata, a una senadora. Le dijo que Sí, a nosotros no sé. es peronista esta mujer, dice, algo Nos así. está dando, la verdad que a mí me está dando como material para reafirmar mi identidad, que no sabe cómo. Sí, sí. Entre Karen Reinhardt y bueno, yo lo prefiero con Bessent, por lo menos él sí decide los destinos del mundo, que él entienda que el enemigo no es el progresismo, no, el enemigo es el peronismo, bueno, me da años de vida. Porque se entiende que nosotros todavía somos peligrosos para el sistema. Yo se lo tengo que agradecer. Sí, hay que armar la internacional. Se ¿Se hizo, no? ¿Alguna vez la internacional peronista? Habría que hacerla si no se hizo. Pero supongo en que algún momento mirá, nunca se intentó per se. Hay un libro en contra de eso que hizo el escritor italiano Loris Sanata. Es cierto que desde las páginas de Mundo Peronista se hicieron algunos contactos con movimientos hay que hacerlo populares a lo grande. latinoamericanos. Esto hay que hacerlo a lo grande. A lo grande. Sí. Mirá, lo que más se acercó es el Atlas, la unión de sindicatos que proponía Perón, que pivoteaba la CGT y que unió todos los sindicatos de Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay que apuntar a eso porque el capitalismo nos come crudos. O sea, la unión, del sindicalismo sería ideal. Bueno, pero también estamos dentro de esto también de los peronistas que se van, que vienen. Yo te iba a hacer varias preguntas en relación a eso, pero no tenemos mucho tiempo. La última que te hago, pálpito para el 26, ¿cómo lo ves? Es complejo. Y es como, sí, muy difícil la pregunta. Es difícil la pregunta y tiene varias aristas. Porque soy politólogo y siempre decimos lo mismo. Muy complejo, tiene varias aristas. Es cierto, a ver, para los libertarios no se va a pintar todo el país de violeta, eso seguro. O sea, no van a ganar lo que ellos creían, pero tampoco va a ser la derrota que uno prevé. Que uno desea, en realidad. Claro, que sería la lógica y todo lo demás. Claro. Yo diferenciaría en dos planos. Después te digo la cuestión política, pero a nivel de números, yo creo que el peronismo o las fuerzas que representan o se acercan al peronismo van a tener la mayoría de los votos en todo el país, eso es seguro. Y que nos va a ir muy bien en diputados. Bueno. Ahora, en cuanto al Senado, porque hay provincias que renuevan senadores, justo las provincias, son 8, justo las provincias que renuevan senadores, la mayoría son favorables al gobierno. Entonces, desde la capital federal, pasando por Entre Ríos, pasando por Chaco, no sé, Salta, quizás Tierra del Fuego y Neuquén, la mayoría te diría que están ganando ellos. Mira. Eso seguro, salvo Santiago del Estero, que Santiago del Estero es favorable 100% al peronismo. Claro. El resto, vos computas 2 senadores, o sea, no tenían ningún senador o tenían senadores prestados. Ya de movida, 2 senadores tienen en Capital Federal. 2 senadores, también te diría de movida, tienen ¿vos decís que Patricia en Bullrich, Ríos y 2 en Chaco. Patricia Bullrich entra el segundo o la segunda de Patricia? ¿Como senador? Y sí, porque porque en el caso del Senado, el primero mete los 2 y la segunda fuerza queda 1. No hay mucha. Sale primero. No hay mucha discusión. Okay. Claro, el que sale primero mete 2. Ahí ya está. No sé, ahí hilamos fino. No sé diputados si le va a ir tan bien, porque como ahora se marca, al hacer la boleta única, yo creo que se equivocaron. Para ellos, muchos van a votar a López Murphy. Bueno. Como va a pasar en Córdoba, que van a te iba a decir me quedo más tranquilo, pero no, estamos en la misma, pero bueno, no importa. Pero a nivel general yo creo que nosotros vamos a poder decir que metemos muchos diputados, ellos también, porque no tenían nada, de nada algo, les va a ir relativamente bien, y del Senado nosotros, el peronismo estaría perdiendo la mayoría, seríamos la primer minoría, pero no tenemos mayoría automática. Así que yo creo que como resultados es un resultado, a ver, al revés te digo, pensá que hace 2 meses el peronismo estaba derrotado.
Sí. Vamos a ser sinceros, por eso lo eligen a Tayana en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pensaban que el peronismo estaba derrotado y que se iba a pintar el país de violeta. Ahora el peronismo ha resurgido y les va a estar yendo bien. Creo que va a ser la primera vez en provincia de Buenos Aires que ganamos, después de 2 décadas, una elección de medio término. Totalmente. Así que no nos está yendo mal, y en muchas provincias que antes eran favorables a ellos, sobre todo las provincias del norte, las provincias que eran peronistas, volvería a ganar el peronismo. Después, yo creo que al día siguiente del domingo, el lunes, hay que estar con papel y lápiz y haciendo el recuento, cuántos diputados, cuántos senadores, y después el impacto político, porque el impacto político, obviamente el gobierno que antes creía que iba a ganar todo, ahora lo escucha Milei, que dice que con 1/3 de diputados se arregla. O sea que estamos hablando Bueno, eso puede ser, más o menos no le puede ir mal. Sí. El tema es que ya tiene un retroceso, hay un retroceso de las fuerzas que lo acompañaban, y por el otro lado Estados Unidos, que le dice, che, vos tenés que ganar. Yo no sé si el triunfo ese es el otro problema. Bueno, tenemos que ir terminando, claro, porque fue muy larga la charla, pero la verdad muy fructífera al mismo tiempo, así que te agradezco muchísimo, Pablo. No, por favor. Vemos si podemos charlar próximamente, dale. Bueno, te agradezco mucho, será hasta la próxima, muy amable. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era Pablo Vázquez, historiador y politólogo que estuvo aquí en La Excepción.